Guillermo Esteves Buero, diputado socialista por la provincia de Santa Fe. Socialista en esta etapa, donde parece que todos quieren ser liberales. Nos conocemos con Guillermo hace 25 años o más. O más. Y si yo tuviera que elegir una coherencia de militante político y de constructor político, creo que Guillermo sería un excelente ejemplo. Un hombre que en una debacle del socialismo, como la tenía la democracia cristiana argentina, fue construyendo con jóvenes una fuerza política con raíz universitaria que en Santa Fe fue tomando auge, tomando fuerza, y que hoy tiene 3 diputados nacionales, el ex fiscal Molinas, Alfredo Bravo y Guillermo Esteves Buero. Guillermo, ¿cómo se siente uno siendo socialista en este momento del devenir de la historia? Bueno, yo creo que con un gran compromiso y con una gran satisfacción, porque día a día la historia nos va demostrando que la Thatcher, que Reagan, que Bush, son derrotados por sus propios pueblos, incluso en el caso de la Thatcher por su propio partido conservador. Esta es la demostración, creo yo, insospechable, de que el capitalismo salvaje no es viable técnicamente y mucho menos éticamente, y que hay una vida en sociedad donde hay que primar la solidaridad, que no es el etatismo planificado con que soñamos los socialistas a fines del siglo pasado o a principios de este siglo. Las diversas experiencias demostraron que eso no podía ser, que hay que dejar un ámbito a la iniciativa individual, particularísima de cada hombre, que hay que permitir el funcionamiento de una economía de mercado. Esto es innegable ante la historia presente de la humanidad, en el futuro veremos, pero acompañar esto de un Estado transparente, eficiente, participativo, que garantice la existencia de la solidaridad frente al hombre, frente a la familia, frente a los valores trascendentes. Si yo te preguntara a vos qué país de organización socialista tomarías como ejemplo, sabiendo que vos sos un hombre que pone el acento en lo nacional, pero qué país de Europa o del mundo socialista te resulta a vos un ejemplo del socialismo? Yo diría que ninguno. En Europa podemos hacer una gran diferenciación entre los partidos donde el socialismo tiene una existencia primordialmente orgánica y otros que tienen una existencia primordialmente grupal o de líderes. En lo orgánico, yo pondría a Suecia, a Noruega, a Alemania, intermedia Inglaterra, y de líderes Italia, España, Francia. Mi temperamento, quizás herencia de Juan B. Justo, nos gusta lo orgánico. Más que el personalismo. Más que el personalismo. Quizás estemos a años luz de poder lograrlo en nuestra tierra o en lo latino, incluso. Pero esto tiene menos avances y retrocesos. Ha habido gigantes, como Willy Brandt, dentro de la expresión orgánica. Esto no está en contra de la existencia de personas y de gigantes, como lo ha sido él. Esta es la única diferenciación, pero entre lo orgánico europeo o lo menos orgánico y más grupal europeo en el campo socialista y nosotros, existe una diferencia sideral. Yo no reniego a nuestras raíces latinoamericanas, no reniego a nuestras raíces del sur, me siento integrante de la mayoría de la humanidad del hemisferio sur y siento que mi tiempo está por venir y no que pasó. No estoy en el siglo de oro de Pericles de la Europa
sino estoy en un periodo que sé que la inmensa mayoría del sur han de perfeccionarse, han de coordinarse, han de adquirir nuevas pautas culturales en la práctica política y en la práctica general, pero que el futuro de la humanidad, de una humanidad democrática, será gestado por la mayoría. En la Argentina fue difícil encontrar socialistas con acento nacional. O sea, esta ideología del internacionalismo de las izquierdas los convirtió en movimientos cipayos, como decíamos antes, y de hecho lo eran. Vos le das casi tanta importancia a lo nacional como a lo social. Yo creo que en Argentina hubo un desfasaje que posibilitó la existencia masiva del peronismo, que fue un desfasaje casualmente entre la cuestión social y la cuestión nacional. Correcto. Hubo filósofos socialistas, confesos, que han hecho un importante aporte al desarrollo de lo nacional, como Alejandro Kohl, que hay una distancia considerable con otros valiosos hombres, pero con esa dependencia europeísta, como ingenieros, como el propio Ponce. Alejandro Kohl fue otra cosa. Alejandro Kohl es un hombre que construye la filosofía nacional de Argentina, cree en lo nacional, cree en sus pautas, cree que es parte de una filosofía universal, pero con definiciones muy propias y muy concretas. Por eso hubo de todo. Hubo un Palacios, que fue tan nacionalista, que no descansó hasta querer descubrir, forzando un poco la historia, en Esteban Echeverría, las raíces argentinas del socialismo. A estas causas nosotros nos aproximamos, pero no sería objetivo históricamente si no te reconocería, Julio, que efectivamente primó la fuerte impresión del europeo. En el socialismo, como en tantos aspectos de nuestra vida nacional, que nos alejan de la comprensión de las claves de nuestra realidad nacional, porque muchas veces la estamos mirando con lentes que se venden en Europa y no se producen en Argentina. Entonces, como todo se ve del color del cristal con el cual se mira, vemos la Argentina con definiciones europeas de democracia, de fascismo, de nazismo, y no nos damos cuenta que eso en Argentina, mirándolo con lentes propios de nuestra historia, son otros colores. Claro, lo que le pasó al peronismo, el esquema o la etiqueta que le ponía la ideología europea al peronismo no tenía nada que ver con la realidad. Decir que Perón era fascista, cuando, digamos, ni era antisemita, ni perseguía marxistas, digamos, era una forma de visualizar el peronismo con una etiqueta europea, o para la prensa que era marxista. Pero este esquema... Él también miraba a la oposición con un lente europeo. Eso es cierto. Eso Entonces, es cierto. Realmente trasladamos a nuestro país la confrontación de Europa, sin pensar que aquello que era otra realidad. Y dividimos nuestro país por intereses inexistentes en nuestra tierra. Yo creo que todavía aún no estamos los argentinos suficientemente de vuelta de todo eso. Y nos gusta darnos el gusto, mojarnos las orejas con adjetivos europeos que alejan a nuestro pueblo, que es el que padece nuestros vicios, la solución de sus problemas. Que hacen incomprensible lo que sucede en Argentina. Acusar a algunos argentinos de liberales y no saber lo que es el liberalismo. Claro. Es decir, que todo es prestado menos el dolor, menos la necesidad. Estas son auténticas. Lamentablemente algunos juegan al truco, muy pocos, y otros que son los más ponen los porotos. Por eso nosotros promovemos una política no bipartidista, porque el bipartidismo es la expresión política de la confrontación. Correcto. Sino una política de consenso, de concertación,
Porque el mensaje apocalíptico revolucionario de principio del siglo, que se construye destruyendo al que está enfrente o al que no piensa como él, esto en el mundo está absolutamente permitido. Hoy tenemos que ir a la propuesta de la concertación. Y gana el que imagina, respetando sus valores, pero que imagina un nivel superior de concertación a la confrontación existente en este momento. Claro, la madurez de la nación daría esta concertación de la que vos hablás. Exacto. Porque esto implicaría que todas las fuerzas políticas fueran capaces de lograr un mínimo común compartido. Esto es la nación. Claro. Lo otro es que hay varias naciones posibles. No hay varias naciones posibles. Hay una sola. Hay una sola nación posible con un breve predominio hacia una concepción social o hacia una concepción menos social. Pero la materia prima, que es la nación argentina, no da para cualquier cosa. Esto es lo que nos debe enseñar una visión objetiva de la historia. Cuando vos hablabas de las etiquetas europeas, que yo coincido, esto era hace 20, 30 años. Hoy hay un enamoramiento de una sociedad yanqui, que es el capitalismo salvaje al que vos te referís. Casi como dos opciones. La idea yanqui o la idea europea es mucho más madura, menos agresiva para el ciudadano que integra su sociedad. Yo creo que sí, que en los principios, por ejemplo, que se está construyendo en la Comunidad Europea, hay un espacio indiscutido para lo social. Hay un espacio para la solidaridad. Yo creo que los Estados Unidos de Norteamérica tiene una gran tradición, una gran cultura en el pasado, pero hace años que están viviendo una terrible crisis. No solo económica, no solo de endeudamiento, sino que las crisis son polifacéticas y e integrales. Entonces, enamorarnos de Estados Unidos cuando Estados Unidos no tiene un Faulkner, ni un Whitman, ni un músico, ni negro, ni blanco, ni pelirrojo. Entonces, cuando estamos frente a los índices más altos de criminalidad, de drogadicción, de anormalidad en una sociedad que vive como tantas sociedades, esto no es un atributo de Estados Unidos, crítico, tomar ese modelo me parece que es renunciar a lo nuestro por cobardía, por no tener el coraje de enfrentarnos con lo nuestro, con todos nuestros problemas y decir, a pesar de todo, nosotros podemos salir con nuestras respuestas, que no es el aislacionismo, que es la interdependencia del mundo innegable, que no es no querer la integración con países vecinos, que no es un proyecto de negar el Mercosur, pero de darle a todas esas cosas nuestro contenido. El siglo XX parecía que iba a ser el siglo de las internacionales y devino en ser el siglo de las naciones. Y de las regiones. Y de las regiones. Y de las sectas. Y del desangre, nuevamente, por ejemplo, de los Balcanes en Europa. Porque que no es por la ideología, sino por la región, por la cultura. Es por la cultura, porque se ha querido negar las peculiaridades del ser humano. Le ha querido quitar la válvula de seguridad a la caldera y explota la caldera. No hemos tenido la paciencia de ver vapores de diverso color y de diverso olor. Hemos querido pavimentar todo, negando la individualidad y la particularidad de las culturas. Y esto explota. Nadie desarrolló más las lenguas regionales en España que Franco cuando las prohibió. Claro. El vasco, el catalán, eso resurgió con la opresión franquista. Y el hecho que vos planteás... Esa era la forma de la resistencia subconsciente. Hablar en familia, en un dialecto, una lengua regional, era la rebeldía.
posible. Porque cuando fracasan los proyectos nacionales por culpa de los responsables primeros, muere la fuerza centrípeta y resurgen las fuerzas centrífugas en toda su fuerza. En esto es donde se equivoca el marxismo, al no tomar conciencia de que la cultura, la región, la nacionalidad era anterior a la ideología. Era anterior a la ideología porque lo que sucede es que esta confrontación, yo lo dejaría a Marx, al viejo, un poco al margen de esto, ¿no? Porque hubo esbirros como Stalin que no tiene nada que ver en el dilema. Entonces acá se pensó que era un problema de confrontación, no reconociendo que siempre el adversario tiene parte de la razón y que solamente vos comprenderás la totalidad en la medida que reconozcas esa razón y le des una respuesta a esa razón. Entonces se planteó la lucha de un sector social contra el otro, pero después del partido sobre el sector social y de la camarilla sobre el partido, y se partió de la negación de los derechos de la inmensa generalidad. Por eso el muro no lo volteó nadie más que los errores en la construcción de una alternativa. Y a Cuba le va a pasar lo mismo. Yo creo que peligrosamente y lamentablemente como latinoamericano, si no se flexibiliza Fidel, si Fidel entiende de que los tiempos históricos pueden ser inmutables, en vez de quedar como una gesta heroica, inolvidable para toda América Latina y el mundo, del pueblo cubano, va a quedar como una obstinación, una dictadura más, derrotada por los tiempos. Pero el problema de Cuba es un problema de los cubanos, y el problema de los cubanos es un problema de Fidel, porque Fidel sigue teniendo una inmensa aceptación por gran parte, yo te diría por la mayoría del pueblo cubano. Y si él no da ese paso, nadie puede precipitar ese paso dentro de Cuba sin ir a una carnicería, que nosotros no deseamos, no vaticinamos ni apoyaremos en ninguna instancia. ¿Cuáles serían hoy los elementos centrales de un pensamiento socialista en Argentina? La participación popular. La participación popular. El socialismo no es una cuota de beneficio, sino que debe transformarse en una cuota de democracia. Si la gente decide realmente, si se bajan los niveles de decisión, si se bajan los niveles de contralor, si el hombre común decide, el usuario decide, el consumidor decide, el barrio decide, estamos en el sendero del socialismo, que en cada país será lo que esa gente piense democráticamente y no lo que un iluminado dirigente diseñe en una escuela de cuadros, al margen de la comprensión y la voluntad de la gente. La gente dirá cuál es el camino de la solidaridad. La gente dirá cuál es la solidaridad que quiere. Y esto debemos entendernos, que no sea tramposo, que sea real. Y este es el socialismo posible y deseable para nuestro país. Desde esta idea tuya, el gobierno tendría que apostar a lo mejor de la sociedad y no como en este... Ya, vos planteás la solidaridad. El liberalismo actual plantea la competencia. Esto es que vos intentás apostar a lo mejor del argentino, y apostar a la ambición es apostar a lo peor, aunque rinda en lo cotidiano. O no. O quizás sea un rinde de muy corto plazo. Porque al apostar a lo menor, a la competencia, al afán de lucro, apostamos a todos valores intrascendentes, que no se prolongan en el tiempo. Yo tengo que apostar
a un país que es la media de los que habitamos este país. Y para posibilitar ese país tengo que generalizar la democracia, terminar con la dedocracia, terminar con los iluminados y decirle, acá existe iluminado, no apunta a nadie, existe iluminado en todos los niveles acá. Acá son iluminados los dirigentes de los partidos, los futbolistas, los entrenadores. Estamos en un mundo de iluminados, de fundamentalistas. Todos tienen en la manga la solución de todos los problemas. Y esto quiere decir que nadie los tiene y que son todos una gran cuota de ignorancia. Porque el que se cree que él tiene la solución de los problemas, la solución nace del diálogo, del consenso, de la concertación. Pero aquí, cuando uno gana, el otro pide concertación. Y cuando gana el otro, ya no la da, sino que la pide porque se cree que tiene la solución. Y por eso vamos los argentinos como vamos. Si tuviéramos más nociones de nuestras limitaciones de cada sector, de cada cuadro, de cada uno, y nos sentáramos a una mesa y decir, bueno, ¿cómo sacamos esto adelante? Sería distinto. Es un país posible, Argentina, y un gran país. Con Guillermo Esteves Buero, diputado socialista, discutiendo dos temas. Uno, ¿qué es el socialismo? ¿Qué es la solidaridad? Y el otro, un poco, ¿en qué situación estamos de la crisis política que tiene la Argentina? Guillermo, para vos, la situación actual del radicalismo, del peronismo, de la izquierda, de la derecha, ¿es una crisis momentánea, pasajera, o es una situación que va a durar bastante tiempo? Bueno, yo soy optimista. Espero que la crisis sea y será pasajera. Acá la crisis para mí está determinada por el agotamiento de una propuesta, por el agotamiento de un proyecto. Porque con objetividad... Del proyecto economicista, diría vos. De un proyecto de nación. Economicista hay, cada economista te alcanza un proyecto. Pero esto no se articula si no es dentro de un proyecto nacional, que es algo mucho más global. El justicialismo nace con un proyecto muy definido. Ahí está escrito. Primer plan quinquenal. Ahí está escrita la Constitución del 49. Son cosas muy concretas. Es una fuerza donde la interna tiene una limitada posibilidad, porque hay algo mancomún que une, que es la adhesión al proyecto. El radicalismo con Irigoyen tiene su proyecto. Existen matices, pero también relativos, porque hay la adhesión a un proyecto, a un estilo. Eso se acabó. Esto queda perimido en el tiempo, porque los tiempos cambian. Estos proyectos necesitan adecuaciones o reemplazos por otros proyectos. Esto no se opera, objetivamente lo creo, en ninguno de los dos grandes partidos. Sobreviene la interna, con toda virulencia, porque se transforman, un poco tomando palabras de algunos historiadores del pasado, de unitarios y federales, pero esto es bastante parecido en el tiempo, en simples facciones que apuntan a tomar el poder. Y claro, y dentro de las facciones cada grupo quiere tener un mayor porcentaje de poder. Ahora, la clase política de hoy carece de dos cosas: de pensamiento, de coherencia ideológica y de capacidad intelectual. El personaje que hoy triunfa... Yo no diría la clase política, porque yo creo que la clase política refleja al país. Refleja al país. Nosotros, en parte por algunas cosas que hablamos antes, somos el país de América Latina. Yo intento haber estudiado prudentemente, limitadamente, en general la realidad de América Latina. Somos el país más complejo, más difícil,
No estamos en esta situación de crítica terrible, de crisis, porque el argentino sea tonto, porque tengamos mucha sangre italiana y poco española o viceversa. Estamos, o por culpa de un riojano, porque estas son explicaciones superficiales, tontas, que hemos hecho toda la vida y no nos han arrimado a ninguna solución. Estamos donde estamos porque han convivido en nosotros dos realidades contradictorias totales. Subjetivamente, los sectores más pudientes creyeron que estaban en Europa. Y en la realidad estábamos en América Latina. Y tienen vigencia las palabras de las obras póstumas del viejo Alberdi. Si querés vivir como inglés o como francés, trabajá y ahorrá como inglés y como francés. Entonces nosotros unimos las dos cosas que son contradictorias. Y hoy, cuando nos creíamos que ya estábamos a nivel de Europa, el cólera nos demuestra que somos más latinoamericanos que nunca, porque tenemos más pobreza que nunca. Y nuestras villas miserias, para quienes las recorremos, vemos con profunda preocupación que se van favelizando, que la misa de aquellos criollos pobres de hace 10 años va siendo reemplazada por una villa en donde corre la droga, corre la degradación, corre la corrupción, y ya no son humildes casas de gente humilde, sino suburbios. Qué paradoja, ¿no?, que se hable del ingreso de la Argentina al primer mundo en el momento en que nuestra sociedad más baja su nivel de vida, su nivel de solidaridad, su riqueza humana. Yo creo que esto es quizá no sea una paradoja, ¿no? Quizás sea, diría algún psicoanalista, la expresión subconsciente de negar el drama propio, escaparnos del drama propio, por no afrontarlo, que es mucho más complejo. Di Tella vive en el primer mundo. Yo no sé si vive en el primer mundo. Lo que yo sé es que hay un diálogo norte-sur que está quebrado. Lo que yo sé es que hay una interdependencia cada vez mayor, pero aunque nosotros seamos víctimas de una dependencia que se ha incrementado con el verso de la interdependencia, quienes pagan y pagarán en los próximos años el precio más alto por la interdependencia va a ser el primer mundo. Porque el tema bárbaro del primer mundo son las corrientes emigratorias que no pueden parar. No hay legislación, no hay política aduanera, no hay puesto de seguridad que pueda parar sobre Europa occidental la catarata de gente del este, del África, del Asia, que por el terrible desnivel de niveles de vida, valga la repetición, se precipita con una fuerza incontenible sobre los países de mayor nivel. Ahora, y entonces, perdóname, sí, lo que se nos dice a nosotros de la mayor comunicación, de la interindependencia, eso también sirve para que la gente sea indetenible hacia allá. Y entonces hoy esos países, hoy se hacen concreto llamado al grupo de los 7 de Europa, Estados Unidos, que también se ven el mismo problema, para que comience a pensar cómo elevar los niveles de vida del sur, del este, no por solidaridad, por defensa de su supervivencia. Esto que es así,
ese primer mundo tomó tanta distancia con el resto que ahora se siente acosado por esa barbarie que lo puede invadir. Esto que es así, en nuestra sociedad trajo una ideología que es la que hoy está presente. Si el pobre no tiene ningún gesto del Estado, lo vas a obligar a trabajar. El que cae, cae en esta guerra. Digamos, un poco como la idea de que a mayor pobreza del humilde, mayor rédito y rentabilidad de la sociedad. Esto es sí, pero así es como lo piensan los técnicos del capitalismo salvaje. Lo que ellos no saben, no son conscientes o tratan de cerrar los ojos de que esa sociedad es invivible, porque esa sociedad no le garantiza el futuro de sus hijos, no le garantiza la seguridad. Esa sociedad que ellos están construyendo los obliga a poner cada vez más próximas las casetas de seguridad en sus countries, y construyeron un país del cual no pueden transitar. Y cuando tienen todo, se dieron cuenta, o se darán cuenta sus más lúcidos, que no tienen nada. Porque la seguridad de su hijo, de su hija, de su familia, está jugada en custodios, en casetas, en alambradas electrónicas, en juegos de alarma, y un día se dan cuenta, por el asesinato o el secuestro del vecino, que todo eso fracasa.